Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Supersensible, un programa para personas altamente sensibles en el que aprenderás a vivir sensiblemente. Y por si aún no lo sabes, cada 2 semanas en Supersensible entrevisto a un profesional que nos habla de algún tema de interés para las PAS. Mi nombre es Patricia Fernández, soy coach y experta en alta sensibilidad. Pero sobre todo tengo mi experiencia como PAS y la de ser madre de 2 peques altamente sensibles, que no es poca cosa. Además, soy cofundadora de Crisálidas, un espacio ubicado en Sevilla, en el que ayudamos a personas a mejorar sus vidas a través del acompañamiento personalizado y los productos derivados del cáñamo. Estamos muy cerquita, en la Alameda, en la calle Trajano 52. Estamos en Sevilla, que se me ha olvidado mencionarlo. Bueno, y ya vamos con nuestra invitada de hoy. Es una gran profesional, pero sobre todo es una gran persona con mayúscula. Yo la conocí hace más de 8 años, cuando buscaba desesperada, la verdad, un lugar en el que dejara mi más preciado tesoro. Quería encontrar una guardería adecuada para mi bebé de 1 año y la verdad es que nada me parecía apropiado y creedme que como buena paz que soy, barajé muchas opciones. Yo conocía bien a Ciro y a pesar de que aún no sabía que era altamente sensible, lo que sí sabía es que iba a costarme mucho, bueno, sobre todo a él, adaptarse a un entorno desconocido. A mí me va a costar como madre, claro, con personas extrañas, ¿no? que no conocía. A mí la verdad es que solo de pensarlo se me partía el alma. Cuando llegué a los Lazarillos y me encontré con ella, sentí su energía, escuché su corazón hablándome a través de las palabras y vi en sus ojos la tranquilidad y la confianza que necesitaba. Desde entonces, Isabel, que es como se llama, no solo ha cuidado de mi pequeño como si fuera su propio hijo, sino que además me ha acompañado a mí como madre en este camino que la verdad que no es nada fácil de la crianza respetuosa, siendo no solo maestra de Ciro, sino que también al final ha sido mi propia maestra, así que por eso le estaré eternamente agradecida. Bueno, ella se llama Isabel Abad, directora de la Escuela Libre de Lazarillo, que además de ser una maravillosa escuela, es una gran familia. Y no puedo estar más feliz y más contenta de tenerla hoy aquí en Supersensible. Así que Isabel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Patri, buenos días. Pues ahora mismo estoy un poco abrumada por la presentación que has hecho. Tú sí, tú eres maravillosa, y al igual que tus hijos. Y bueno, pues muchas gracias de todas formas. Muchas, Acepto el cumplido. muchas gracias a ti. Bueno, escucharéis de fondo a los peques porque, bueno, Isabel, como no podía Sí, ser de otro, estamos. como no Sí, podía ser de sí. otra forma, viene a hablarnos de los niños y de las niñas altamente sensibles. El acrónimo que solemos usar para hablar de ellos, por si lo utilizamos en la entrevista, es NAS. Y concretamente viene a hablarnos, pues como no podía ser de otra forma, perdón, de los NAS en el entorno escolar. Pero bueno, Bueno, antes de entrar en materia, Isabel, me gustaría que te sí. presentases y nos cuentes un poco Ujú. quién eres y a qué te dedicas. Vale, pues mi nombre es Isabel, como ya tú has dicho, Isabel Abad. Ahora mismo soy directora de la Escuela Los Lazarillos, que es una escuela que cofundé con mi socia Chelo Tábora. Ujú. Y bueno, pues me dedico a eso, a dirigir esta escuela. Que bueno, tú dices que es para niños, para niños NAS, pero bueno, yo puntualizo un poco que si decimos niños, niñas, ya casi que lo de la sobra, porque son prácticamente todos altamente sensibles. Totalmente, totalmente. Es verdad Sí, que yo siempre lo digo, ¿no? Que en la escuela, en los lazarillos, el porcentaje de personas y padres y madres, pero vamos, sobre todo niños altamente sensibles, si la media suele ser habitual, ¿no? El 20%, allí en la escuela puede haber un 90% perfectamente. sí, sí, es así. No sé si este tipo de educación, de escuela libre, donde los niños son los protagonistas de su propio aprendizaje, es como una atracción más para niños altamente sensibles, ¿no? Sí, yo creo que al final, Y perdona, sí, sigue. sí, 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 no, sí, sí, dime. Que muchas veces al final, claro, no, como el refrán ese que dice, ¿no? Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Que acabamos buscando entornos también, lugares y personas que vayan un poco con afines, ¿no? A nuestra forma de, bueno, pues de pensar o de entender la crianza y al final pues acabamos juntándonos, ¿no? Isabel, me gustaría que nos hablases un poquito de la escuela, ¿no? Y que nos contases un poco, bueno, pues qué hacéis allí, cómo lo hacéis, qué es esto de una escuela libre, ¿no? Y Vale, pues mira, bueno, mi trayectoria laboral y de vida es verdad que fue no nos has comenzar contado. con, sí, bueno, fue comenzar con una escuela, lo que llamamos guardería, ¿no? Que a mí me gusta llamarle escuela infantil. Ujú.
con niños primero de 0 a 3, y entonces trabajando con estos niños ya empecé a observar que algo no funcionaba, ¿no? Que había que hacer otro tipo de educación y otro tipo de acercamiento a los niños para que pudieran ser felices, ¿no? Que al final de cuentas creo que es el objetivo principal de todo esto, ¿no? Entonces, por un lado esa observación y por otro lado mis propios hijos que me mostraban el camino y veía que necesitaban otro tipo de cosas, pues fue así como se creó un poco esta escuela, ¿no? Entonces la escuela es, como ya he dicho al principio, donde los niños son sus propios protagonistas. Hoy en día la escuela va desde los 3 años hasta los 12, Ujú, e intentaremos llegar hasta los 14. De momento tenemos hasta los 12 solo. ujú. Y es decir, que abarca toda la segunda parte de la infantil y la primaria, y bueno, basándonos un poco en lo que ellos necesitan y ellos nos van pidiendo, pues así vamos elaborando nuestro propio currículum de aprendizaje, no solamente de los contenidos académicos que la sociedad un poco te exige, Sí, que estipula. sino o estipula, claro, como de la parte que le damos más importancia a la parte emocional, ¿no? Ujú. Yo siempre pongo el ejemplo claro de que antes de llegar a los 40 años todo el mundo sabe leer y escribir y matemáticas, Sí, pero no todo el mundo sabe gestionar sus emociones. totalmente. El tiempo, Entonces es a lo que queremos aquí hacerle más hincapié y un poco aprender unos de otros de cómo gestionar todo lo que nos va a pasar. Y que esa- me parece una pasada eso que dices, porque yo como persona altamente sensible, ¿no? Y como niña altamente sensible que fui en su momento, yo siempre lo digo, que me da mucha envidia cuando voy a la escuela y los veo allí, y bueno, pues tan felices, ¿no? Y con ese apoyo y sí, esa sí. extensión del hogar, ¿no? Como hemos hablado muchas veces, ¿no? Que es la escuela para ellos, porque es como su segunda casa, ¿no? O están mucho tiempo allí con vosotras y con vosotros. Y es una pasada verlos allí, cómo disfrutan y cómo lo viven, la verdad, y cómo los acompañan. Es una Sí, y suerte, vamos. como sobre todo es admirable cómo van gestionando sus propios problemas y sus propias situaciones y cómo se van ayudando unos a otros a gestionar las cosas. Nuestro ritmo es un poco, bueno, llamémoslo lento, o no sé cómo qué expresión emplear, pero quiero decir Apropiado, que yo cada diría vez, ritmo o apropiado. apropiado, sí, exacto, porque cada vez que ocurre algo, nos paramos, lo pensamos, decimos cómo te has sentido, cómo lo has vivido, por qué crees que ha pasado, atendemos a uno, atendemos al otro, y entre ellos ya van siguiendo esta misma dinámica, y es como se va forjando, digamos, ¿no? El carácter y la personalidad de ellos, siempre, siempre pendientes del otro y de uno mismo, ¿no? Porque también el amor a uno mismo es primordial, ¿no? Para poder atender al otro. Y ahí vamos marchando a nuestro propio ritmo, y a esto también le unimos todo el aprendizaje que hay que tener para la vida, ¿no? Para cuando se salga de aquí poder afrontar nuevos retos, ¿no? Nuevos aprendizajes, mundo laboral cuando pasen muchos más años Ujú. y todo esto. Claro, es que al final la burbuja, ¿no? Que hay en Lazarillo, que es una burbuja maravillosa, como yo digo, o sea, que es como una especie de mini paraíso, está bien, pero también, como tú dices, hay que tener en cuenta, ¿no? Que después nuestros niños y nuestras niñas salen al mundo exterior, ¿no? Y bueno, pues el mundo es el que es, y Sí. prepararlos, ¿no? Y dotarlos de recursos y de herramientas emocionales, personales, aparte de, por supuesto, contenido educativo, ¿no? Pero toda esa parte que quizás a veces en la escuela, en otro tipo de escuelas, se olvida un poco más, ¿no? Se pasa más de puntilla. Quizás al final cuando salen al mundo real, ¿no? Es la parte que más puede Que más ayudarlo. choca, ¿no? Exactamente, Sí, si no están preparados. Yo creo exactamente. que es donde más tiempo hay que dedicarle, porque si tú sabes gestionar tus propias emociones y las emociones del que tienes al lado, ya tenemos media batalla ganada. Totalmente. Y ¿Vale? además es que, En claro, esto. esto para los niños altamente sensibles es como que les va como anillo al dedo, ¿no? Ya sabemos, vamos, las personas altamente sensibles en general, pero aún más los niños, pues viven las emociones muy intensamente, ¿no? Tanto las que se entienden como negativas, ¿no? La tristeza, la ira, eh, eh, pues eso, la Sí, rabia, sí, ¿no? Y también la todo. parte. También la parte de las emociones positivas, ¿no? Como yo digo, las que se entienden positivas, el amor, la alegría. Entonces, claro,
esa parte vuestra, ¿no? De gestionar las emociones les ayuda mucho en el contexto en el que ellos después se mueven, ¿no? En aprender a gestionar toda esa intensidad, ¿no? Que ellos traen Sí, un poco de porque si fábrica. todos los niños NAS, todo lo viven con una intensidad extrema, de forma visceral, toda la parte emocional. Ujú. Entonces, el poner en valor todo esto y hacer ver que esto es lo normal, les tranquiliza mucho y les ayuda un montón a su toma de decisiones, que normalmente suele ser más lenta Compleja, sí, o más compleja sí. porque se plantean muchos escenarios antes de tomar una decisión Ujú. y esto le ayuda mucho tanto al niño NAS como al que no lo es o no lo es tanto, porque yo creo que todos son un poco, Por supuesto, y claro. ya que observa y se para a pensar que bueno, quizás esas herramientas que está teniendo ese niño de ponerse en todos los escenarios, quizás a él, al que no es tan NAS, le venga bien a la hora de tomar otra, también una decisión, ¿no? Porque a lo mejor Ujú. toma una decisión muy rápida y luego se da cuenta que quizás se ha equivocado, ¿no? Sí. Y rectifica a la hora en otro momento. O sea, unos se van ayudando a otros. Igual que el NAS, cuando ve que el que tiene enfrente es muy rápido en la toma de decisiones y ha terminado muy rápido cualquier actividad o cualquier cosa, pues también lo observa y piensa que a él le puede venir bien y a la siguiente lo intenta. Sí, sí, es curioso Entonces, un como, poco claro, es todo. tú decías, evidentemente, sensibilidad, la sensibilidad es un rasgo que tenemos todos, o sea, es como la altura, ¿no? Yo siempre lo digo, todos tenemos una altura, lo que pasa es que, bueno, hay personas más altas y personas más bajitas y personas pues, que están, digamos, en la media. Y es verdad que la sensibilidad es una cosa que es un continuo que se da en la población, pero que hay un porcentaje de niños o de personas, ¿no? Que suele ser, digo, entre el 20 y 30%, que tienen esa forma un poco diferente, ¿no? De esa especie como de piel más fina en relación al entorno, en relación a lo que les rodea. Y también una serie de características que, bueno, que es de lo que me gustaría hablar contigo, que me contases un poco qué es para ti un NAS, ¿no? ¿Cómo ves que esos niños son un poco, entre comillas, diferentes, ¿no? Me has hablado de la parte de la emocionalidad, me has hablado de la parte de la toma de decisiones, ¿no? La reflexión. Sí, ¿Qué más sí. crees tú que es para ti un niño altamente sensible? Sí, bueno, desde que los padres vienen aquí a informarse con un niño, mi observación es la que más me va indicando que posiblemente tengamos entre manos un niño NAS, ¿no? Aunque a mí no me Ujú, gusta, por supuesto, etiquetar a nadie ni nada, pero sí me gusta detectar esto para poderlo ayudar, ¿no? ujú. Porque son niños que normalmente, no el 100% nada es igual para todos, pero normalmente le molesta mucho los ruidos, ¿no? O según qué tipo de ruido es más desagradable, o los olores fuertes también le llaman mucho la atención y no lo soportan mucho. Cuando hay un caos que no han organizado ellos, es un caos que está ahí un poco, sí toleran un caos organizado por ellos, pero Claro, no uno exterior, ¿no? Entonces sí. ahí como un poco se descolocan, ¿no? Sí, ellos Entonces, suelen abrumarse también mucho cuando hay mucha multitud, ¿no? Como tú dices, mucho movimiento que ellos no generan, ¿no? Sino que es como, no, por ejemplo, grandes entonces eso, patios, grandes comedores, grandes sitios exactamente, entonces abarrotados, ¿no? eso no les gusta y entonces es bueno saberlo para respetar eso. No digo que no haya ruido, porque hay situaciones donde es Claro, inevitable, pero claro. sí acompañar a esos niños que les molesta para que estén en otro entorno más tranquilo. Si ellos deciden salirse, que no pasa nada, pues te sales y hasta que la cosa se tranquiliza y cosas de este tipo, ¿no? Con esos ojitos con los que te miran como diciendo que no puedo, pues vale, Sí, te entiendo que no puedas, te sales y no pasa nada. sí. Es Intentamos que, que el ruido dure lo menos posible y aquí no ha pasado nada, ¿no? sí, También están acostumbrados y a lo mejor el que está haciendo mucho ruido se da cuenta y dice, bueno, un poco de más, vamos a poner un poco de más orden, ¿no? Y para que este niño que se está molestando no se moleste tanto, ¿no? O sea, se ujú, van. Luego el tema de que también me llama mucho la atención es el miedo a equivocarse, ¿no? Tienen como sí, ahí un no querer, yo creo que a lo mejor por no defraudar al que tienen enfrente, ¿no? Como son tan sumamente empáticos, pues tardan en dar una respuesta, ¿no? Pero porque están pensando, si digo esto, le gustará a Isabel, por ejemplo, ¿no? Estoy no, hablando, claro, claro. estoy Sí, tienen hablando yo. muy, tienen muy en cuenta las La voy a implicaciones. desagradar mucho, la voy Sí, a desagradar, sí, sí, pero sí. realmente es lo que quiero, pero no lo quiero. Entonces tardan, pero es en dar la respuesta,
pero es mucho en parte por miedo a equivocarse. Entonces, cuando Sí, le ofreces un entorno donde no pasa nada porque te equivoques, sino todo sí, lo contrario, que bien que te has equivocado y podemos rectificar, o te has equivocado bajo mi punto de vista, pero bajo el tuyo no, sí, porque equivocarse es muy relativo. sí, total. Entonces, le creas ese ambiente, se relaja y todo marcha muchísimo mejor. Sí, es Más o curioso menos esas son porque, las... claro, ellos fíjate que, es lo que tú dices es clave, ¿no? Que el ritmo, ¿no? Y la estructura y la forma en que ellos necesitan, digamos, para aprender, e incluso la, entre comillas, disciplina, ¿no? Que se puede entender como esos límites, ¿no? Esa forma de marcar, ¿no? Pues que es tan necesaria como la vida misma. Es muy diferente cuando se hace de una forma adaptada, ¿no? Como, pues como tú dices, ¿no? Desde la comprensión, desde explicar, desde entender la emoción, desde el, ¿no? El comprender que, bueno, pues desde eso, desde que un error no es un error, sino que es una forma de aprender, ¿no? Todas esas cosas van a ayudar mucho a los niños de este tipo a poder a sacar todo su potencial y brillar, ¿no? Porque muchas veces, y yo lo digo por mi propia Sí, experiencia, hay entornos educativos en los que lo que ocurre es todo lo contrario, ¿no? Que los niños tienden a no expresarse, a bloquearse, ¿no? A sí, acabar como siendo pequeñitos, ¿no? Y también muchas veces pueden ser víctimas, ¿no? de acoso escolar en entornos así educativos donde no se atienden estas necesidades porque suelen ser niños a lo mejor que se retraen más sí, tímidos, ¿no? sí. Entonces, bueno, estar atento a todas estas cosas y a poder acompañarlos de esta forma que vosotros lo hacéis, a mí me Es parece primordial para el éxito, totalmente para que ellos una, tengan éxito y una, no se pasa- sientan mal. una pasada. Por ejemplo, bueno, mis hijos están en esa escuela, por supuesto, pues no podría ser de otra forma. Y Ciro y Sara, pero sobre todo Ciro, que es muy sensible, él siempre, o sea, es como que se cansa mucho, ¿no? Necesita mucho tiempo de descanso, Sí, ¿no? Y allí sí, es curioso porque, claro, al tener esos espacios, esa flexibilidad, ¿no? Como tú has dicho antes, ¿no? Y adaptarte un poco también a los ritmos de cada niño, él es capaz de darse cuenta de cuando tiene que parar, cuando no cuando, ¿sabes? Y como además lo puede hacer, ¿no? Pues es como que le va claro, como anillo al es dedo. primordial, claro, es primordial que ellos puedan gestionar sus tiempos. Yo no estoy dentro de ellos, yo no sé cuándo están cansados, cuando algo les está aburriendo demasiado, lo puedo llegar a intuir, pero Sí. nadie se conoce mejor que uno mismo, ¿no? Ujú, Entonces, como tienen la libertad de decir, ya no tengo más ganas de estar aquí, me salgo, dejo de hacer esto y luego vuelvo con más ganas, ujú. pues entran y salen y se gestionan sus tiempos. Si estás cansado, pues déjalo, ¿no? Bebe agua, date un paseo, o juega un ratito al fútbol o ponte a leer un libro y luego retomas lo que estuvieras haciendo, ¿no? Sí, Haz una actividad diferente y luego lo tomas con más ganas, sí, ¿no? O si no tienes ganas hoy, lo dejas para mañana, que hay mm. mucho tiempo. Sí, porque es verdad que nosotros como paz y ellos más todavía, ¿no? La atención a veces puede ser muy dispersa y el interés que tengan en la materia es muy importante para que se concentren, ¿no? Y también el hecho de estar, pues eso, como ellos están continuamente recibiendo información de un montón de estímulos que no solo son visuales, sino también las emociones de los otros niños, las preocupaciones, y ese día, por lo que sea, ven que la profe, ¿no? O el acompañante pues está más tenso, todo eso lo va captando junto con sus propias emociones, cavilaciones y pensamientos. Claro, se sobrecargan antes también y muchas veces necesitan Sí. esos tiempos para recuperarse y después vuelven rápidamente, oye, y se meten rápidamente otra vez Sí, en el... quizá a lo mejor estamos hablando de 3 minutos, 5 minutos, Sí, sí. o de una hora, da igual, porque cada uno venimos un día al cole de una manera, a nuestro puesto de trabajo, cada uno a donde vaya de una manera diferente, porque te han podido pasar algún problema, has podido tener alguna mala noche o alguna historia, y entonces tienes más ganas o menos ganas de hacer algo. Ujú. Pues no tienes ganas, no lo haces y lo retomas en otro momento con más ganas y ya está, no pasa nada. Qué bien. Oye, Isabel, tú me has hablado de que, bueno, de que cuando los padres llegan al cole ya vas tú percibiendo, de alguna forma vas intuyendo por lo que ellos te van contando si puede ser un niño con mayor sensibilidad. Es decir, ¿tú utilizas o utilizáis en el cole algún otro método? ¿Cómo os dais cuenta, aparte de esta entrevista previa, cómo observáis que un niño puede ser de este tipo, ¿no? Pues en principio, eso, la observación pura de ver cómo gestionan cuando llegan, cuando hay veces que vienen con sus padres, ¿no? Cuando vienen a Sí, informarse, pues está el niño que se queda siempre rezagado detrás del padre y no abre la boca.
o el niño que empieza a preguntarte, ¿y esto cuándo es? Y es verdad que no hay deberes, y es verdad que no ponemos examen, no ponéis exámenes, y yo puedo estar en el recreo todo el tiempo que yo quiera. Entonces está el niño ese que pregunta todo eso muy rápido y con mucho nervio, el que se queda rezagado detrás y no es capaz de abrir la boca, el que termina con miedo, el que está no detrás del padre, sino al lado del padre y acompaña en toda la visita y con los ojos muy abiertos escuchando y anotando en su cabeza. Entonces, todos estos tipos diferentes de niños ya te pueden ir dando pistas de cómo es uno, cómo es otro y cómo es el otro y lo que necesita, ¿no? Entonces, nosotros lo sabemos y se lo vamos dando. No voy a decir lo que significa cada actitud del niño, pero es eso, ¿no? Sí. Porque llega diciendo, yo aquí no me voy a quedar, ¿eh? Porque yo tengo a mis amigos en otro colegio. Ya. Yo no quiero un colegio, ¿sabes? Cada uno viene con una idea prefijada. O sea, el que lo dice, el que no lo dice, el que se queda detrás, el que acompaña a su padre, el que lo piensa y se lo calla. Y cada actitud de esas ya te va dando una señal. Claro. Sí, también es cierto que tú, aparte de que tú eres muy paz también y tú lo sabes, y eres una persona muy intuitiva, ¿no? Y que tienes mucha capacidad para ver un poco, para captar a la gente, ¿no? Sí. Tú tienes también formación, quiero decir que yo en el cole hemos hecho varios talleres, ¿no? Para padres y para madres y bueno, todos vosotros estáis también, digamos que esa información de saber un poco cómo se desenvuelve un niño altamente sensible, ¿no? También te ayuda a tener más ojo, ¿no? A tener un ojo más... Hombre, claro, la formación, claro, todo... La intuición hace mucho, pero todo esto que yo sé en cada momento lo que el niño necesita, o creo saberlo, es debido a la formación también, ¿no? A todos los años de trabajo que llevo y la formación, bueno, como formación académica soy una simple maestra y ya está. Una gran maestra. Bueno, maestra, eso es lo que he estudiado. Y después ya 1000 cursos, 1000 formaciones, talleres contigo, porque había niños, el primero el tuyo, que me daban pistas de algo, pero yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ¿no? No sabía qué le estaba pasando a Ciro. Si es que estaba desganado, si es que tenía algún problema auditivo. Sí, ¿te acuerdas? Sí, tenía a rato, sí, me acuerdo, a rato pensaba que el problema era de ceguera, no de audición. Otras veces pensaba que era un pasota, otras veces que estaba muy mal educado. Patrick, muy mal educado está tu niño, ¿eh? Sí, total. Es un fresco. Y otras veces decía, es un niño súper dulce y encantador, pero ¿qué le pasa a Ciro, no? Que cada día es una cosa diferente. Sí. Hasta que ya por fin diste en la tecla de lo que era tu hijo, te formaste tú y de rebote me formé yo también. Sí. Entonces también te tengo que agradecer eso. Tanto todos los niños que pasan por aquí te lo tienen que agradecer y yo también. Bueno, muchas gracias. Porque le hemos dado una salida a un tipo de rasgo, porque como tú muchas veces nos dices, esto no es un trastorno ni mucho menos un rasgo muy bueno que te ayuda en la vida mucho, te lo digo por propia experiencia, pero también es verdad que no nos podemos, y esto lo hablo por mi experiencia propia, que no nos podemos centrar y evadirnos, que si como soy paz, en mi caso, o NAS, en caso de los niños, no, eso no quiere decir nada. Eso es como si eres rubio o moreno. Sí. Hay que ir a por la vida y a comérsela de un bocado. Totalmente. No, pero es verdad que bueno, que hay una parte muy, muy interesante en descubrir, ¿no? Cuando descubres que eres paz o NAS, porque más allá de la etiqueta, ¿no? Y de que es verdad que vivimos donde vivimos y que no podemos aislarnos, yo soy la primera que siempre digo eso, ¿no? Que no utilizas la etiqueta para justificar y para que el mundo se adapte a ti, ¿no? Pero sí para conocerte mejor, para entenderte y para saber qué necesitas, cuáles son tus fortalezas, también como tú dices, ¿no? Esas potencialidades que tenemos y bueno, y aprender a gestionar esas dificultades y potenciar la fortaleza, porque después ellos sé de buena tinta y es así, son niños muy creativos, con un montón de dotes de análisis también, ¿no? De algunos, eso pues, muy genios, ¿no? Son que salen un poco de la caja en la forma de pensar, en la forma de entender, muy empáticos también, ¿sabes? Muy de meterse en las injusticias, ¿no? Y de quererme como arreglar el mundo. De querer arreglar el mundo, total, total. Aquí tenemos muchos futuros presidentes del gobierno. Totalmente. Presidentas. Ojalá, me encanta. Porque todos quieren arreglar el mundo. No, si los dejaran a ellos, acabaría muchos problemas. Totalmente.
Pues además de el método de observación directa que has comentado, a mí me gustaría mencionar para que los oyentes y por si hay algún profe o algún docente, ¿no? que esté interesado, que existen test también que no son digamos, o sea, no son que tú haces el test y no quiere decir que a por un test ya sepas a ciencia cierta si eres paz o no eres paz, pero bueno, sí que te dan una idea bastante cercana de por dónde pueden ir andando los tiros, ¿no? Hay uno de Michael Plus que es general, que suelen hacer las madres y los padres, y hay dos tipos, digamos, de 0 a 8 años y de 8 a 18, ¿vale? Este es el que se considera ahora como más válido para ver un poco la sensibilidad que tiene un niño. Y después hay otros que son específicos para el entorno escolar, que el nombre es un poco raro, pero lo voy a decir, se llama QSPSINCH, ¿vale? Que son para primaria y secundaria, y vienen de un proyecto que se llama Emotion, que es maravilloso, que lo podéis buscar en internet si queréis, porque hay un montón de recursos también para docentes, y oye, es muy interesante la visión que ellos le están dando, porque están acercando, digamos, la alta sensibilidad a las escuelas, que a mí me parece que es fundamental. Y con esto te quería preguntar también, ¿por qué Sí. crees que es importante que los docentes, bueno, hemos hablado un poco del acompañamiento, ¿no? Pero un poco más, yendo un poco más allá, que los docentes identifiquen a los niños como altamente sensibles? Hombre, yo lo veo básico porque estos niños se merecen una atención, como todos, ¿no? Pero Sí, ellos también y ellas, y es imprescindible para que puedan ser personas, para que puedan ser felices, el ser entendidos, ¿no? Porque sí. si tú no entiendes un niño NAS, te pierdes y lo pierdes a él. Mm, Pasan como cosas como las que yo he comentado, ¿no? Que cuando no sabía qué le pasaba a Ciro, ¿no? sí. Y no sé, podemos etiquetarlo de alguna enfermedad o algún ¿Un trastorno trastorno? Sí, que sí, realmente no la tiene, sí. no lo tiene. Entonces es básico saber, saber que lo tenemos delante, respetarlo, entenderlo, escucharlo, porque entonces todo irá mucho más fluido y más rápido. Mm, Vamos, totalmente de acuerdo porque de hecho, bueno, a mí yo con Ciro, yo siempre lo cuento cuando hago un taller o cuando hablo de cómo llegué yo a la sensibilidad, ¿no? Porque él empezó a tener una serie de dificultades en su comportamiento, ¿no? ¿Te acuerdas? Eso que hablábamos de que se Sí, quedaba como pillado, ¿no? Se quedaba como sí, bloqueado, empezaba a tener dolores de barriga, emocionalmente no estaba bien. Y bueno, fue por un cambio muy, un muy simple simple, pero cambio. que a él le afectó. Y te acuerdas que nos planteábamos la posibilidad de que fuera un desorden de procesamiento sensorial, ¿no? Sí, Porque es que parecía que el niño, que realmente es que no era capaz de integrar la información, era como si su cerebro exacto. estuviera en colapso, ¿no? En colapso total y decíamos, tiene un problema de integración sensorial severo, además, vamos, Sí, sí, porque descartando el mal educado, que era lo total, que parecía que era, sí. descartando eso porque teníamos claro que no lo era, estábamos totalmente perdidas. Ujú, sí, Y bueno, fue un cambio, no fue un simple cambio, realmente fue un gran cambio, claro. pero que nos fuimos de un centro a otro Ujú, por logística, y realmente no nos percatamos de que a él eso le iba a afectar mucho, ¿no? sí, Y sí. todos funcionaban, nos fuimos un grupo de 13 niños y yo, todos Ujú, funcionaban más o menos bien, y él era el que se quedó ahí un poco pillado, ¿no? mm, Esto que tú pedías una orden sencilla y no la hacías, se quedaba mirándote, ujú, y era un auténtico bloqueo, vamos. Es sí. curioso cómo si no somos capaces de detectarlo, podemos llegar a un problema, claro. mm. Claro, es Y que si lo que hubiéramos tratado como un trastorno, pues imagínate a dónde claro, hubiéramos llegado. es lo que te iba a decir, que este tema me toca especialmente de cerca, porque bueno, aparte de que yo lo viví, pues ostras, cuando te empiezas a plantear cosas así, pues de repente, ¿no? Es como que, vamos, su padre y yo, ¿no? Te quedas un poco en shock, como, ¿qué está pasando? Que ¿no? De repente no te puedes imaginar que pueda ocurrir algo así. Y es cierto que muchos de los comportamientos, digamos, que se observan, ¿no? De un niño altamente sensible, cuando sobre todo está estresado, que como fue por el cambio este del que hablamos, ¿no? Está en un momento en el que no está sabiendo, ¿no? Sobrellevar todo lo que está ocurriendo, que se parecen mucho a muchos trastornos, y por eso que yo creo que es tan importante entender bien qué es cada cosa, ¿no? Y porque muchas veces podemos etiquetar a un niño, pero esta vez sí que de forma bastante dramática y drástica, ¿no? Y Y, dañina. y dañina. Entonces, fíjate que yo tuve la suerte de que en ese momento, bueno, tuve una amiga
que siempre lo digo, que me mandó un vídeo, ¿no? En el que yo vi a una madre hablar con otra de lo que era un niño altamente sensible, y yo recuerdo petar y empezar a llorar y decir, o sea, empezar a leer y investigar porque era como, esto es mi hijo y yo también soy así, ¿sabes? Entonces, vamos, es que es como de repente entender tantas cosas y poder mirarlo de otra forma, ¿no? Igual que lo miráis vosotras allí, ¿no? Desde, con esos ojos, desde la tolerancia, desde el amor, ¿no? Y desde entender que es que él necesita ciertas cosas y ciertas formas de hacer y todo Sí. cambia. Y él, bueno, él está ahora genial, tú lo sabes, hombre. Bueno, ahora es que su mirada ha cambiado. Es que él Sí, nos mira como diciendo, por fin me veis con los ojos que yo necesitaba, ¿no? Es sí. que él ha cambiado, bueno, su expresión. Entonces, Totalmente, o todo sea, marcha. claro, es que al final no solo es beneficioso para los docentes, sino también para los niños. De hecho, el simple hecho, por Claro. ejemplo, de poner a un niño altamente sensible, imagínate una clase que hay 30 niños, ¿no? En primera fila puede variar los resultados académicos que tengan, porque además, si tienen un entorno adecuado, suelen ser niños con buenos resultados académicos. Porque claro, si tú lo tienes en primera fila, él tiene la atención puesta en la persona que está enfrente, pero si estuviera al final, como captan tanta información, todas las emociones de los niños, que a uno se le cae un lápiz, que a otro se le mueve no sé qué, que a uno tiene el botón roto, todo eso lo va a distraer inevitablemente. Entonces, pues entornos como el vuestro, ¿no? Entornos con una decoración sencilla y neutra, ¿no? Con espacios Sí. abiertos, con No hay, naturaleza. aquí no hay fila, estamos todos Claro, siempre en círculo, no hay ni primera fila ni segunda, hay te una puede única sentar donde fila. él quiera, que al final es donde él va a necesitar, Somos ¿sabes? todos primera fila. Así que Todos. es una maravilla de verdad poder disponer de sitios así y poder crear espacios que ellos puedan ser ellos mismos y sacar todo su potencial. Eh, Me gustaría también saber cuando tú, porque Sí, claro, tú antes has comentado que hay veces que los niños, tú los identificas, ¿no? Incluso que los propios padres te dicen que, oye, mira, mi hijo es así, ¿no? Es un as. Y sí. cuando tú lo identificas, ¿tú sueles comentarlo con los padres o cómo lo haces? Sí, cuando ya llevo un tiempo, pues claro, no, el primer día cuando vienen a informarse, si digo eso, imagínate, Claro, claro. la Se van loca, ¿no? corriendo. A menos que vengan ya diciendo mi hijo tiene este rasgo, ¿no? Sí, Que también me está pasando ya. qué bien, qué maravilla. Entonces, cuando pasa un tiempo, o pueden pasar un par de meses, 3 meses, y yo me afianzo en mi primera idea, ¿no? Y veo, Sí, sí, se lo comunico a ellos, ¿no? Y muchas veces he visto a padres llorar diciendo, entonces esto es lo que le pasa a mi hijo. qué fuerte. ¿Eh? Y es tan sencillo, ya está, es que no hay que hacer nada más. Es como decirle, ah, pues sí, tu hijo es rubio y está Ya está. teñido de moreno, y ya Sí, está. Y sí, vamos a sí, quitarle el tinte y ya está, así de sencillo. Que no hay que hacer sí. absolutamente nada, solamente saberlo y pensar, pues si necesita más atención, se la voy a dar. Ujú, Si le cuesta trabajo tomar decisiones, no le voy a dar 5 opciones. Para ujú. merendar le voy a preguntar, ¿quieres pan tostado o quieres fruta? Ya está. No Sí, le voy a sí, decir yogur y ¿quieres fruta en almíbar o la quieres en...? No, sí, sí. 2 opciones. Porque si no Sí, te llevas toda la tarde y dices, bueno, pues ya a cenar porque la hora de la merienda ha pasado. O sea, totalmente. saberlo tratar como es así y ya ellos mismos se van amoldando, se sienten validados Ujú, y ya todo marcha, ya si es que es así de sencillo, no es sí. otra cosa. Yo creo que mis hijos, los dos, vamos, una de las grandes diferencias o sea, un cambio para ellos muy importante fue cuando ellos entendieron cómo eran y por qué eran así, porque yo creo que hay una sensación muchas veces, y esto me lo llevo a mí misma, de ellos notan que son diferentes, ellos se dan, porque de hecho tienen mucha capacidad para darse cuenta de esas pequeñas detalles y Claro. sutileza, entonces ellos se notan, se sienten diferentes y, no sé, y cuando eres niño y tú te ves diferente, eso no es fácil de llevar, entonces decirle, mira, no te pasa nada, esto que te pasa le pasa a mucha gente, es algo normal, ni bueno ni malo, simplemente diferente, ¿no? Como rubio, moreno o castaño, ¿no? Eso a ellos los tranquiliza y los deja de una forma, con una paz y diciendo, vale, ahora puedo seguir avanzando en mi vida, ¿vale? Ya sé quién soy como proceso y no pasa nada por ello, ¿no? Eso es una maravilla, la verdad. Claro, y mi idea es que conforme van creciendo, no tenga que ser yo el que te diga tú eres así, sino él ya lo sabe y da Claro. igual que el que tenga enfrente no lo sepa, Ujú, porque él ya va a tener las suficientes herramientas como para adaptarse a esa persona que tiene enfrente. ujú. A eso me refiero también cuando hay que sacarlos un poco de la burbuja, Claro, porque no siempre se van a encontrar con alguien que los valide. claro, claro, Entonces tienen que total. tener herramientas conforme van creciendo, claro, para que ellos puedan afrontar la vida tal como les viene.
Ujú. Qué guay. Me parece súper potente y vamos, y estoy súper agradecida de verdad de corazón de que existáis. Bueno, a tú personalmente y Chelo, ya sabemos, y que no lo sepa, que investigue el trabajo, ¿no? Que supone crear una escuela de este tipo, las horas y el corazón que hay que echarle. Sí, aquí mucha burocracia, muchos Sí, papeles, entonces ahí tienes que dejar, por ejemplo, yo he tenido que dejar el ser paz a un lado sí. para poder hablar con la administración, pelearme Mm. con los bancos, etcétera, etcétera, Pero para montar gracias, la gracias escuela. porque gracias a que a Porque, eso podemos tener a nuestros hijos en un espacio que a mí me parece, bueno, ideal, ¿no? Para ello. Bueno, Isabel, se va acabando el tiempo. Bueno, sí, me súper encanta hablar contigo, ya lo sabes. Antes de terminar, me gustaría que nos recomendases algún libro que para ti sea, no sé, importante o te haya impactado en tu vida o creas que puede estar bien, ¿no? Para pues mira, recomendar. sí. Pues relacionado con la educación, yo el libro que más me impactó cuando estudiaba la carrera fue Summerhill. Ujú, Summerhill es una escuela parecida a la nuestra, donde quieren crear un hogar que se creó a primeros del siglo XX, en el 1920 y algo, hace muchísimo tiempo, pero aún sigue hoy en día, supongo que habrá cambiado en cosas, claro. Lo fundó Alexander Neal. ujú. Y bueno, es un sitio donde ponían como bandera la felicidad de los niños. Entonces un Qué poco bonito. inconscientemente, porque no ha sido queriendo, pero inconscientemente finalmente he creado un mini Summerhill, mucho más modesto, claro, a nuestra medida, pero donde creo que esto es también donde los niños son felices y es su hogar también. Sí, doy fe de ello, ¿eh? Doy fe de ello porque yo siempre lo digo que aquello es un mini paraíso y que ya te digo que verlos allí te entra ganas de quedarte, vamos, te entra ganas de quedarte con ellos. Sí. Bueno, Isabel, pues cuéntanos un poco dónde pueden nuestros oyentes encontrarte por si quieren informarse o quieren hablar contigo. Vale, pues nosotros estamos en Sevilla Capital, en la calle Conde de Osborne, número 46, y en redes sociales también, en Instagram, Escuela Los Lazarillos, así es como nos llamamos. Ujú. Ahí podéis contactar con nosotros y Vale, nosotras. también tienes una ¿Vale? web, ¿no? Que Sí, también la web, eso. www.loslazarillos. También ahí, sí. Vale, Ahí pues pues, bueno, os animo a que os acerquéis a conocer a la escuela, a los Lazarillos, que conozcáis a Isabel y Estelo y a todo el equipo de docente que todo el tienen. equipo somos muchos, Ana, Sí, Jesús, Jenny, María. son todos maravillosos y tratan a los niños de forma increíble, así que os animo a que os acerquéis a conoceros y comprobéis con vuestros propios ojos y lo que os estamos contando, ¿no? Que no es ciencia ficción, que es real. No, 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 para nada. Bueno, y Tan yo real como la vida. total. Y bueno, para mí os recuerdo que podéis encontrarme también en Instagram. Yo soy @Patricia Fernández, pero como hay muchas Patricia Fernández, pues me he puesto la primera ahí, me la he puesto con Y, ¿vale? Estoy también en Facebook y en LinkedIn. Bueno, en Sevilla, como os he dicho antes, en Crisálida, donde tenemos una comunidad maravillosa para personas altamente sensibles además de para otro tipo de grupos, ¿no? De terapias y, bueno, y terapias con cannabis medicinal, en fin, hay una variedad de cosas muy interesantes. Estamos en www.cbdcrisalidad.com. Y después, bueno, que sepáis que yo junto con Sara Manzaneque tenemos un círculo para personas altamente sensibles. Nos vemos una vez al mes. El próximo es el domingo 3 de marzo. Y que además de eso también voy a hacer un taller, ya que me he puesto en contacto con Isabel de nuevo, vamos a retomar un taller para niños altamente sensibles. A mediados de marzo lo haré allí en Los Lazarillos por si os apetece apuntaros. Y bueno, nada, toca el momento de despedirse. Hasta dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Isabel, de verdad de corazón Gracias a ti. por tu tiempo y por tu experiencia, vamos, es un regalo. Y nada, recordaros que estamos en Relaj FM, una emisora enfocada al bienestar, que este programa queda disponible grabado en formato podcast en plataformas como Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, entre otros, por si queréis volver a escucharnos o compartir con algún amigo. Nada, ya solo me queda un último adiós, Isabel, y Pues, darte las gracias de nuevo. pues nada, Y aquí estoy para lo que necesitéis y también tú, Patri. vale. Y nada, nos vemos pronto. Genial, sí, solo ya os digo a todos los oyentes, muchísimas gracias por estar también ahí. Un súper sensible abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Un besito grande.